Hola, buenas tardes. ¿Agustín? Sí, el mismo. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás bien, Agustín? Todo bien, Luis. Agustín Romano, psicólogo forense. Exactamente. ¿No? ¿Está bien? Bueno, Correcto, Agustín, correcto. primero que nada, gracias por comunicarte con nosotros. Los No, tiempos por favor, a las órdenes. no daban para que estés acá en el piso, cosa que nos hubiese encantado. Pero bueno, quiero quiero decir algo antes. Y aprovecho y quiero decirlo ahora para que vos me escuches y me digas si está bien lo que voy a decir o si sirve. Bien. Hay un resultado de una pericia psicológica que se le hizo a este señor. Sí. Nosotros, con este resultado y alguna explicación para que entendamos bien que nos puedas dar vos, podemos estar atentos y prevenir de que no estemos conviviendo con una persona como esta. Sí, claro, o sea, hay elementos muy complejos para analizar en este tipo de personalidades, evidentemente, porque suelen ser sujetos que habitualmente pasan desapercibidos, o sea, son personas integradas al medio social, se camuflan de alguna forma, y eso es de alguna forma lo que representa un mayor riesgo de que las personas que se exponen a este tipo de agresores, digamos, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, más por supuesto cuando hablamos de menores de edad que desconocen lo que es el peligro en este tipo de instancias. Quiero aclarar una cosa antes que nada por las dudas. Digo, en el caso que están considerando, por supuesto yo no participé en la realización de la pericia psicológica, pero a los términos que de alguna forma uno tuvo acceso y conoció, me parece que es un dato bastante revelante el que allí se recaba para entender cómo opera este tipo de personalidades que de alguna forma es lo que pretendemos aportar, ¿no?, al conocimiento público, qué es lo que quieren decir algunas expresiones de allí. Bien, vamos a ir, yo tengo 5 puntos para consultar. El primero dice así, vamos a ponerlo en pantalla, señor director, dice, su personalidad pobremente integrada, con características narcisistas y psicopáticas, lo posicionan en un lugar preponderante de uso y abuso de los otros. ¿Qué significa esto? Bien, para explicar un poco esto, capaz que corresponde primero explicar que la personalidad se va conformando desde la infancia y la adolescencia, lo que se llama una personalidad en desarrollo, hasta que en la vida adulta se consolida estructuralmente. En la personalidad frágilmente integrada o pobremente integrada, lo que se observa es que el individuo presenta una mayor proclividad a desarrollar conductas con pasaje al acto. Para explicar un poquito esto, ¿qué quiere decir? Los seres humanos tenemos en general un mecanismo psicológico que se llama la represión. Que la represión lo que permite es evitar que mucha gente pueda actuar de forma impulsiva, se pueda adaptar de mejor manera al medio en el cual se inserta. Sí. Y en el caso de estas personas... ¿Se puede decir ser políticamente correcto? Entre otros aspectos, claro, incluye esta capacidad de adaptarse y responder en el medio que uno se inserta. Si no seríamos como animales, ¿no? Actuaríamos instintivamente. Exacto, o sea, imagínate que no tuviéramos esa capacidad, empezaríamos de repente, agarraríamos un arma, saldríamos a matar como si nada, o sea, sería una cuestión donde la integración al medio social en convivencia realmente sería muy dificultosa, ¿no? Bien. Entonces, este mecanismo de la represión lo que permite es poder integrarnos. En las personas que este mecanismo falla, que es el que nos inhibe, como decía, de cometer ciertos actos que resultan esperables para la adaptación a la convivencia en sociedad, lo que puede desarrollar, por ejemplo, en este caso que estamos considerando, es que la persona desarrolle conductas abusivas de tipo pedofílica, pederasta, bueno, parafilias, como se conoce en el ámbito psicológico y psiquiátrico. A eso cabe agregar, se suma la posible presencia, por esta frase que veíamos, de rasgos perversos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con alteraciones en el desarrollo sexual de la persona que lo predisponen de alguna forma a cometer ataques sexuales, abusos, otra forma de manifestación. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de rasgos narcisistas y psicopáticos? Sí. Estamos hablando de personalidades que en su perfil carecen de empatía, o sea, de esto de ponerse en el lugar del otro, tienen frialdad afectiva, o sea, el otro es utilitario a sus fines y pueden utilizar la mentira o la manipulación para completar lo que desean. No presentan elementos de alguna forma que revelen aspectos tales como la capacidad de arrepentimiento o culpa, ¿no? Eso es de alguna forma la característica, a grosso modo, que puedo dar de este tipo de personalidad, cómo se maneja en su entorno. Bien. Hay otra placa que dice su incapacidad de diferenciar mundo adulto de mundo infantil promueve vínculos confusos. Sí, y esto de alguna forma tiene que ver porque la forma como se haya desarrollado la personalidad
No me limito al caso específico de Fraijido, sino que lo abro a la consideración general de los casos, ¿no? Hablamos de una personalidad que se desarrolla de forma inmadura, más apegado a un desarrollo que quedó en lo infantil, pero no por eso vale aclarar que se le exime de la pena, porque es una persona que evidentemente puede comprender sus actos en definitiva. O sea, no estamos hablando de una persona que se alienó de su entorno, que no entiende lo que hace. Evidentemente, más allá de la falta de desarrollo en el aspecto emocional, en el plano cognitivo, para entender lo que está haciendo, tiene esa capacidad desarrollada. Bien, dice, el vínculo entre ellos, dice este otro punto, Fraijido y en este caso su hijastro, dice que tenía una carga de erotización explícita y naturalizada. O sea, creo que esto habla más del nene que él logró que para el niño fuera algo natural. ¿Entiendo eso? Porque de alguna forma esto el abuso en general, ¿no? Se pasa a sistematizar. Esto quiere decir que una vez que comienza, habitualmente suele reproducirse. Cuando el agresor de alguna forma sedimenta el terreno para que esto se pueda perpetuar, lo va a seguir haciendo porque tiene la necesidad psicológica, emocional de satisfacerlo. Entonces gana la confianza con la víctima y después, para que la víctima no devele estos actos, lo que sucede habitualmente es que manejan amenazas, coacciones, de alguna forma para guardar el secreto, y la conducta muchas veces sexual la pasan a integrar, y ahí es un factor de riesgo importante, la pasan a naturalizar de tal forma que le explican como que eso es un juego, que eso está bien, que está permitido, y el niño, al no saber la diferencia entre los actos que corresponden llevar a cabo y cuáles no, el tocar y no tocar, cómo se toca y dónde se toca, en qué parte del cuerpo se permite y cuál no, eso hace de alguna forma que la naturalización empiece a imperar en el niño como algo que no se cuestiona, y por eso muchas veces es difícil discriminar cuando un niño es víctima de abuso de otro tipo de circunstancias que no tienen ningún correlato, ¿no? Sí, creo que, a ver, parte de esta respuesta, de este análisis que vos hiciste, viene en el punto número 4, dice, porque no se percibe la limitación y prohibición por parte del adulto. El periciado, en este caso Fraijido, parece responsabilizar al puber, o sea, al niño, asignándole características adultas. Sí, ahí lo que tenemos es una distorsión cognitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona piensa que lo que hace no está mal, lo tiene integrado dentro de su modus operandi, la forma de acercamiento hacia la víctima está tan integrada en su personalidad que no concibe que esto que está haciendo en definitiva sea lo incorrecto. Entonces, evidentemente, la culpa está externalizada también por su trastorno de personalidad, evidentemente, que lo lleva a entender que él no es responsable necesariamente de sus actos. La culpa la tiene el otro, entonces puede poner excusas como la víctima me incitó, me estaba buscando. Esto es un discurso que se escucha habitualmente en este tipo de personalidades, pero en realidad obviamente la responsabilidad plena recae en la persona que comete el acto abusivo, eso está descontado. Y por último tenemos acá que bueno, Fraijido es una especie de resolución. Fraijido no tiene ninguna enfermedad alienante y es capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos. O sea, también vos lo sobrevolabas hoy. Claro, porque justamente la enfermedad, no se puede hablar de una enfermedad en este caso, sí tenemos que hablar de un trastorno de personalidad que no es lo mismo que enfermedad. O sea, la enfermedad, para discriminar y para que se entienda a nivel general, es algo que tiene un tratamiento y una cura. En el caso del trastorno de personalidad acompaña la vida en todo el plazo de su vida. Básicamente puede tener mayor o menor adaptación a su entorno. Ahí está la diferencia. Bien, dos cositas de mi parte porque los chicos quieren preguntarte algo más también. A ver, entonces, tenemos que ser muy observadores y quizás hasta demasiado como para darnos cuenta que en nuestro entorno puede haber una persona así. Por supuesto, sí, como decía al principio, o sea, es una persona que se puede camuflar en el entorno, que es esa persona que uno menos lo espera y después se asombra cuando se presenta esta situación. O sea, uno habitualmente no lo ve porque no es una persona que va detentando esta característica, está integrada, está adaptada a su entorno. Entonces es muy difícil de detectar y habitualmente nos terminamos enterando cuando ya el acto está cometido. Eso es lo más riesgoso que tenemos en estos casos, ¿no? Sobre todo por el impacto que generan las víctimas. Bien, y yo por ahora la última mía, teniendo conocimiento muy superficial por arriba, porque no sabemos nada de esta persona, pero el caso
del niño de Neptunia. Sí. 16 años tiene el supuesto asesino. ¿Es la edad donde quizás esto se empieza a manifestar? Todo esto que hablamos es una edad normal, por decirlo de alguna manera, donde ya sucede estas cosas, esto. O sea, no me centraría específicamente en el tema de la edad, sino de los factores de riesgo que a lo largo de la vida se van configurando, que puede tener que ver, habrá que ver en este caso, en este agresor de este chico, ¿no? de Inti, qué fue lo que lo llevó a cometer tal acto. Pueden haber factores multicausales que haya que analizar, que tengan que ver con los aspectos de socialización de la persona, los aspectos emocionales, cómo ha tolerado la frustración a lo largo de su vida, cómo maneja los aspectos impulsivos, lo que tiene que ver con las pautas educativas que ha recibido, cómo se ha integrado a su medio, cómo enfrenta las situaciones conflictivas que ha atravesado. Todo eso de alguna forma va delineando la personalidad y, por supuesto, por un tema de tiempo me quedo corto, es un aspecto mucho más amplio, ¿no? Pero en síntesis, factores sociales, también biológicos que se tienen que considerar, emocionales, suelen ser los preponderantes que van de alguna forma delineando la personalidad para que este tipo de conductas en un entorno desfavorable o disfuncional puedan promover este tipo de conductas como la que se está considerando en el caso de este niño de Canelones. Sí. Gustavo. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Te quería preguntar para entenderlo bien el cuadro completo, ¿no? Todo esto que estás comentando son las pericias y desde tu rol como psicólogo forense, como perito, ¿no? En muchos casos de estos. ¿Qué tanto pesa en el fallo, ¿no? ¿Qué tanto sirve como insumo una pericia si, por ejemplo, en el relato de los testigos sale otra cosa? Digo, ¿cómo suele procesarse esto judicialmente? ¿Qué peso tiene? Claro, judicialmente las pericias psicológicas, psiquiátricas o cualquier tipo de pericia, recordemos que se incorpora obviamente como una prueba más dentro del proceso que se evalúa. Entonces, en el caso de la pericia psicológica, comprender las características de personalidad de la persona lo que va a permitir de alguna forma es, sobre todo, entender si esta persona tiene predisposición a este tipo de conductas, si puede volver a reincidir, ¿no? A nivel pronóstico, y sobre todo si tiene capacidad de comprender las acciones que lleva adelante. Distinto sería si fuera un caso, por ejemplo, de psicosis donde la persona está alienada, comete los actos, pero no tiene conciencia de que lo comete. Bueno, en este caso la diferencia está claramente marcada, por más que él deposite la culpa en el entorno externo a él y no se haga responsable, pero los hechos es penalmente punible, ¿no? Pero solo con la pericia no alcanzaría para condenarlo, digamos que se requieren otro tipo de pruebas, ¿no? Sí, claro. O sea, acá hay que entender que esto es un trabajo que requiere un abordaje interdisciplinario siempre. O sea, el informe de médico forense, trabajo psiquiatra, psicólogo, testigos, o sea, información que pueda brindar la policía. Esto no se puede pretender que desde la pericia psicológica meramente se pueda resolver un caso. O sea, es un criterio muy omnipotente que no tiene cabida. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. En el caso, en este caso, ¿no? de una persona con rasgos psicopáticos, quizás hay un tema muy de fondo que a mí me preocupa y me llama mucho la atención, que es el tema de la justicia, ¿no? Y cómo las leyes están orientadas hacia seres humanos mentalmente sanos, ¿no? Porque como que las leyes yo creo que no llegan a poder cubrir este tipo de casos. Lo digo esto porque la pregunta viene acá. ¿Cómo se hace con un psicopático? Si sabemos que una persona con rasgos psicopáticos no tiene cura, ¿es verdad esto? Ahí me permito hacer una apreciación técnica. O sea, no es que no tengan cura por eso que decía hoy que no son enfermos, sino que son trastornos de la personalidad. O sea, si tuviera cura, tendría un tratamiento, quizás con psicofarmacología. En este caso, al haber un trastorno de personalidad, la persona no concibe, en este caso, en la psicopatía en particular, que tiene un trastorno narcisista de base, que haya algo para cambiar. Entonces, desde esa concepción, realmente es muy difícil el pronóstico, porque es una persona que puede llegar a adaptarse en cierta forma a su entorno, ser funcional, pero si no tiene la voluntad de cambio, en este tipo de conductas perversas, por ejemplo, la pedofilia, la pederastía, lo va a seguir haciendo porque de alguna forma el trasfondo de esas conductas, lo que busca la persona es buscar poder, ¿no? Que se esconde detrás de lo sexual, evidentemente, en la manifestación. Perfecto. Pero lo que busca es un dominio sobre la víctima. Entonces las leyes, por más que están velando para poner una pena y demás,
el hincapié acá tiene que estar justamente centrado en el tratamiento de esta personalidad, pero, insisto, es el cuadro quizás o el trastorno más complejo, uno de los más complejos, que tenga una remisión justamente porque la persona que lo padece no comprende que haya algo que tiene que cambiar porque afecta a otras personas. Acá la víctima, recordemos que no le importa, es solamente un objeto que manipula para sus fines y después la puede desechar sin importarle cómo la deja y el daño psicológico que le haya causado. Entendido, pero entonces el sistema penal, el sistema judicial, ¿no? Y el sistema penal, ¿no? Que están como enfocados en proteger a las personas, ¿no? Y rehabilitar a las personas que cometen delitos. No serviría, ¿no? Para una persona así, porque si una persona con esas características ingresa al sistema penitenciario y pasa mal, eso no quiere decir que después vaya a curar, perdón, no puedo utilizar la palabra curarse. Que perciba el tratamiento, claro, se entiende. La verdad que en el sistema, como lo tenemos concebido, pero ojo, no estoy haciendo una crítica solo a nuestro sistema, es un sistema que pasa en muchos países, evidentemente, no está de alguna forma diseñado para el abordaje de este tipo de situaciones que uno entienda que apunta a una modificación cognitiva de esta persona, por lo menos para intentar minimizar el daño que puedan ocasionar. O sea, las leyes se cumplen por un criterio general, pero en este tipo de casos, no digo que sean agravantes porque no es un término que corresponda, pero sí que tienen un potencial destructivo mayor de repente que otras personas, hay una gran carencia desde el punto de vista de la conceptualización de cuánto daño pueden llegar a hacer. Y claro, las leyes son parejas para todos en ese sentido, o sea que puede salir de, supongamos, procesamiento con prisión, sale en libertad y probablemente pueda reincidir en esta conducta sin ningún tipo de inconveniente. Agustín, ni que hablar que si el sistema penitenciario no está pronto para esta clase de personas con esta clase de trastornos en sus personalidades, menos la sociedad, ¿no? Mi pregunta viene por el lado de qué hacemos nosotros, ¿no? Los que estamos del otro lado, ya que es difícil justamente identificarlos. ¿Hay alguna manera de educar a nuestros niños? Esa es la palabra clave, educar. Exacto, justamente, ¿no? educar a los niños lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde están los límites, de hasta dónde pueden tocar, ¿no? Sí, ahí uno lo que tiene que manejar, y esto es fundamental, o sea, para de alguna forma prevenir este tipo de situaciones, uno tiene que ser lo más franco posible con los niños en un lenguaje que les sea comprensible de cuáles son las pautas comportamentales que se permiten y cuáles no. O sea, los tocamientos, ni papá, ni mamá, ni nadie, o sea, tiene que ser una cuestión que el niño aprenda a conocer sus propios esquemas corporales acorde a su edad, qué partes son íntimas, qué partes no, cuál es el concepto de tocar, cómo se puede tocar, quién puede tocar y quién no. O sea, todo eso se tiene que hablar desde muy temprana edad para evitar que este tipo de situaciones puedan desarrollarse, ¿no? Porque justamente el riesgo acá está en la naturalización, que muchas veces se lo maneja como un juego, como una conducta permitida que el niño no comprende. Claro. Perfecto. Agustín, ¿qué puede haberle pasado a Guillermo o a cualquier persona que sufra de trastorno de personalidad como para abusar de un menor de edad? Bueno, justamente, ¿no? Lo que hablábamos de esto de la distorsión cognitiva, o sea, a lo largo de su vida esta persona, por estas pautas que no fue desarrollando su personalidad, que no fue internalizando adecuadamente el tema de los límites, hizo que se predispusiera a este tipo de conductas. Desconozco puntualmente en este caso qué fue lo que lo condujo, obviamente, pero de alguna forma hay factores, como mencionaba hoy, a nivel puede ser de carencias en lo emocional. ¿Puede haberle pasado lo mismo? ¿Puede haber vivido alguna experiencia similar, por ejemplo, de él? No es excluyente, sí, por supuesto, la posibilidad puede haber estado, pero muchas veces está como ese mito de que todos los que abusan fueron abusados en su infancia o adolescencia, y no siempre sucede. Ojo con eso porque no es un factor lineal. Puede haber existido, pero no es determinante. Bien, Agustín, muy interesante todo lo que nos decís y me parece un aporte muy importante también lo que dijeron recién con la pregunta de Janina, de qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Cómo prepararlos, si se quiere, de alguna manera para poder enfrentar a esta gente. Y un ratito más, si me permitís, Luis, bien cortito, aparte de esto de la educación también, hoy las nuevas tecnologías de alguna forma entran al servicio de que este tipo de actos delictivos
pululen, ¿verdad? Circulen con mayor frecuencia. Entonces también estar atento a los contenidos a los que acceden nuestros hijos es una forma de prevenir, de conversar, de mantener un diálogo. Creo que esa es una de las armas fundamentales que tiene que haber para evitar que este tipo de situaciones se produzca y reproduzca. Perfecto. Te agradezco muchísimo. No, por favor, podríamos un día con más tiempo quizás tenerte acá en el piso y poder charlar un poco más. ¿Cómo no? Quedo a las órdenes. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor. Gracias.